El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, rebatió ayer a los organismos internacionales que piden una subida del IVA. Dijo Montoro, no tienen razón, no vamos a subir el IVA. Montoro no descartó la posibilidad de que se establezcan quitas a la deuda de las comunidades autónomas en el nuevo sistema de financiación autonómica que pretende aprobar el Gobierno. Don Manuel Lagares, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Don Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y presidió la comisión de expertos que propuso la reforma fiscal del año 2014. Ayer Cristóbal Montoro también sacaba pecho y decía que la recaudación ha aumentado de forma importante en los 2 primeros meses de este año y que ve factible cumplir el objetivo de déficit en el 3,1% este año. La recaudación va viento en popa, ¿no? Y cumplir los objetivos de déficit es posible este año. Yo creo que sí, que es posible, no sin esfuerzo. Va a haber que hacer algún ajuste en materia de gasto, pero no excesivamente en los gastos de bienestar social, sino quizá en otros muchos que usted sabe, ahora mismo acaban de hablarlo ustedes, que hay exceso de personal en muchas funciones y quizás haya que recortar algo el gasto y desde luego esperar una buena recaudación de impuestos. ¿Y usted ve al ministro Cristóbal Montoro capaz de recortar el gasto y no subir el IVA como le pide el Fondo Monetario Internacional o la OECD, por ejemplo? Bueno, y nosotros en nuestro informe, en el informe de reforma fiscal nosotros propusimos que el IVA no se aumentase, sino se neutralizase, en el sentido de que hoy hay tipos especialmente reducidos, ¿no? No me estoy refiriendo a los artículos de primerísima necesidad, sino a algunos otros que están metidos ahí en el tipo del 10%, que bien podrían dejar de disfrutar de ese beneficio importante en el IVA. Tenga usted en cuenta, pero nosotros no lo propusimos para cualquier cosa, para un propósito de carácter general, sino para atender al tema de las pensiones. Como usted bien sabe, en el año 2015, todavía no conocemos bien la cifra exacta de déficit, en el año 2016 hubo 13.000 millones de déficit en la seguridad social. Bueno, este año me imagino que van a ser más. Hay quien dice que va a estar próximo a los 17, 18.000. Veremos. Dentro de unos días saldrán las cuentas de administraciones públicas y veremos exactamente ese déficit. Pero es un déficit muy importante y la idea era que esa recaudación se aplicara al sostenimiento del sistema de seguridad social porque, tiene gravísimos problemas como consecuencia de varios factores que no están en la mano controlar, ni mucho menos, no son factores de política. El crecimiento de la población pues hace que el número de habitantes no sea muy grande, no aumente fuertemente, el número de niños se reduce, el número de personas mayores de 67 años aumenta considerablemente y dentro de nada, dentro de muy poco en términos demográficos, vamos a tener casi 5 millones de personas más necesitadas de percibir pensión y casi 4 millones de personas menos cotizantes. Bueno, pues esta es una situación en la que las cotizaciones de la seguridad social, que por otra parte, en mi opinión, son un mal impuesto sobre el uso del trabajo, pues obligue a pensar en financiar las pensiones con otros medios, ¿no? Y el que parece más neutral desde el punto de vista económico, es decir, que haga menos daño, quizás sea el IVA. Es que, fíjese, la previsión de déficit de la Seguridad Social en 2016 era del 0,3% del PIB y se ha ido al 1,8%, que esto es 6 veces más. Es una auténtica barbaridad. Claro que sí, pero la barbaridad no es consecuencia de un mal empleo de los recursos ni nada de eso, sino es consecuencia, primero, de que la esperanza de vida está aumentando, segundo, que el número de pensionistas crece a una velocidad endiablada, y en tercer término, porque las pensiones que entran son siempre más caras que las pensiones que salen. Cuando digo salen es por fallecimiento de los titulares, ¿no? Entonces, bueno, eso lleva a esa situación, ¿no? Pero supongo que el ministro Montoro dirá, bueno, pues en lugar de subir el IVA, que me puedo cargar el consumo, que es una pata importante del crecimiento, lo que voy a hacer es emitir deuda, aprovechando que los intereses de la deuda pública están muy bajitos. Pero vamos a ver, Susana, hay una diferencia importante que hay que entender. Sí, yo sé que esto sería un parche y no sería una medida de fondo, pero me pongo en la piel del ministro. Sí, pero fíjese, el déficit es la diferencia entre unos ingresos y unos gastos. Los gastos son mayores que los ingresos, tenemos déficit. La forma en que se financie ese déficit me da igual. Hay que financiarlo con deuda pública o
tirando de la reserva, exactamente igual que hace una familia, o se endeuda en el banco para pagar el déficit que tenga en sus presupuestos, o vende algún activo. En este caso, la reserva de las pensiones, que por cierto ya están prácticamente vendidas, es decir, que ya no queda nada que tirar de ahí, ¿no? Pero, o queda muy poco. Fíjese, cuando usted habla de subir el IVA, yo estoy recordando que justo el viernes el ministro habló de bajar el IVA cultural al 10% para los espectáculos en directo. Es que estamos en plena negociación de presupuestos y tiene que hacer concesiones. Bueno, pues me parece muy bien que se hagan concesiones, pero lo que yo le digo es que las cifras no cuadran, y entonces para cuadrarlas se necesita más ingresos. ¿Qué podemos hacer? ¿Subir las cotizaciones de la seguridad social? Tendremos menos empleo. Es decir, las cotizaciones son un impuesto sobre el uso de mano de obra. Mientras más mano de obra se use, más se pagan cotizaciones. Entonces tendremos que buscar otro procedimiento, otra fuente de ingresos. ¿Y qué fuente de ingresos tenemos en la mano? Pues mire usted, no subir el IVA está bien en el 21% que tiene, sino simplemente ajustar algunos de los tipos del IVA que no están en línea. Esa es la solución que propusimos nosotros en el informe del año 2014, previendo esta situación. Ya está llegando. Y será peor el próximo año. Bueno, y de momento el ministro parece que no va a hacer nada en este sentido. Otra cosa, don Manuel, el tema de las quitas a las comunidades autónomas, ¿qué le parece? Pues no queda más remedio que pagar la deuda, esto lo tengo claro. Y si las cotizaciones, si la deuda de las comunidades autónomas es elevada, pues habrá que hacer alguna reducción de esa deuda con cargo al Estado. Esto es inevitable. Es decir, alguien, dése cuenta, Susana, somos un sector público, un conjunto de administraciones públicas. Si una parte de ese sector público administra mal, la otra tendrá que administrar mejor o corregir. Eso me parece adecuado, ¿no? Premias al que ha gestionado peor e incentivas que siga gestionando mal. No es esa mi idea. No. Mi idea es que no. Yo creo que tiene que haber un sistema de financiación autonómica que sea adecuado y que permita el que unas comunidades no se compensen en los déficits de otras, cuando estos déficits no son consecuencia natural de las cosas, sino son consecuencia de una mala o de una inadecuada administración. Pero el Estado al final tiene que salir con eso, porque si no, fíjese lo que sería la quiebra de una comunidad autónoma española. Plantearía un problema a la deuda pública nacional considerable. Don Manuel Agares, me tiraría un buen rato hablando con usted, pero ya sabe cómo es esto de la radio. Es un placer y un lujo. Gracias por esa sensatez y ese sentido común. Un abrazo. Muchas gracias, don Manuel. Adiós.